Bien, libro de Lucas, capítulo 3, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Realmente no me gustaría ser Juan el Bautista, aunque alguna vez de repente los pastores pareciera que nos creemos Juan el Bautista, con la forma en que podemos entregar también los mensajes. Leíamos y estudiábamos el día miércoles, estamos en el libro de Colosenses, y es un libro en donde el apóstol Pablo escribe desde Roma y escribe a los colosenses que están teniendo un problema no menor con respecto a algunas falsas doctrinas que se están introduciendo en la iglesia. Pero hacíamos mención de lo importante que era lo que hacía el apóstol cuando comenzaba esta carta. ¿Por qué? Porque él hablaba de las cosas buenas de los colosenses. Porque habían colosenses en realidad que eran santos, que eran apartados de Dios, y él hablaba de esas cosas. Y tomábamos juntamente con eso y hablábamos de 2 de Timoteo capítulo 2, cuando el apóstol Pablo hace referencia a Timoteo de que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, sufrido. Y ahí más abajo dice otras cosas que son interesantes, hablando acerca de las personas que no conocen a Jesús. Porque dice para que si Dios, y bueno, el texto es bien especial, dicen, y puedan estas personas escapar del lazo del diablo en donde ellos están sujetos. Entonces a veces a nosotros se nos olvida con mucha facilidad, primero, la lucha que hay, a la cual todos estamos teniendo y estamos viviendo, que es una lucha contra nuestra carne, que es una lucha contra Satanás, es una lucha contra, como dice el libro de los Efesios, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, a veces dentro de esa vida que podemos estar viviendo nos olvidamos de que los otros en realidad a veces no siquiera están luchando ellos, porque ellos están ya sujetos, entregados de alguna manera. Y el anhelo que debiéramos tener todos nosotros es que esas personas puedan obtener liberación de aquella situación. Pero la liberación de alguna manera de esa situación, de esas personas, muchas veces tiene que ver con la actitud que tienen los creyentes. Porque tal como se ha dicho en más de alguna ocasión, lo que el apóstol Pablo dice de aquellos que dicen creer en Dios, ¿no es cierto?, pero con sus hechos los niegan. Digamos, la cosa más importante de verdad es que la gente pueda ver realmente a hombres y mujeres de Dios, que son capaces, a lo mejor, tomando un texto que decíamos también cuando dice el libro de los Proverbios, que aquel que se controla a sí mismo es mejor que el que controla una ciudad. Entonces, haciendo referencia a eso, a la importancia que tiene realmente nuestra actitud para con los demás, porque los demás, más que en nuestras palabras, se van a fijar en nuestros hechos y en la forma en que hacemos las cosas. Y nosotros estamos obligados, voy a decir esa palabra, por Dios, en el buen sentido de la palabra, a que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor.
todo. No hay área en nuestra vida que no debe ser hecha por amor y pedirle a Dios realmente que nos procure y que nos dé aquel amor. Entonces, es bien interesante eso. ¿Por qué? Porque cuando uno mira lo que estamos viendo aquí en el libro de Lucas, la semana pasada hacíamos referencia un poco a este médico, porque Lucas, no se olvide que es un médico, no es cualquier persona, es un historiador. Es una persona que indagó. No sabemos cuántos años se demoró en entrevistar personas. Él no solo vino y escribió inspirado por el Espíritu Santo sin lugar a duda, pero además de eso el Espíritu también lo movió a entrevistar personas. Él entrevistó a María, él entrevistó a todas las personas de las cuales él habla allí. Y él también hace referencia que gran parte de lo que él escribe se lo dijeron aquellos que habían estado con el Señor. Recuerde que Lucas es una persona que es posterior a la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, los que a él le hablan de estas cosas, ¿quiénes son? Los apóstoles, como él mismo lo relata en los primeros versos. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Este hombre, que además de ser siervo de Teófilo, ¿no es cierto?, amigo, médico personal del apóstol Pablo, un hombre fiel, está preocupado de alguna manera de que dejar claras las cosas de Dios y sin lugar a duda en los tiempos en los cuales ocurrieron las cosas. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque siempre se ha tratado y se sigue tratando de alguna manera de hacer creer que la Biblia es un libro hecho por los hombres y que la Biblia de alguna manera es un libro que no tiene validez alguna, y tratan de alguna manera siempre de establecer por algunos recovecos o algunas cosas de que ya, bueno, por ejemplo, Daniel no fue escrito en el tiempo de Daniel, sino que lo escribió alguien posteriormente. Cosas de esa naturaleza. Entonces, Lucas aquí se deja claro el tiempo en que esto está ocurriendo. Y lo mirábamos el domingo pasado. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César. 15 años han pasado de que ha muerto ¿quién? Augusto César. Ahora, esto es tremendamente importante. ¿Por qué razón? Porque lo que ocurre aquí son cosas tan importantes, no solo para el entorno de Teófilo y la gente que lo va a leer en ese tiempo, sino con referencia a la historia. Han pasado 2000 años y seguimos leyendo y estudiando y aprendiendo y disfrutando las cosas que hay aquí, como por ejemplo las cosas que ocurrieron con Zacarías, con Elizabeth, ¿no es cierto? Ese milagro de ese hijo llamado Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es un milagro, también haciendo referencia a Jesús, que nace de una virgen. Vivimos tiempos en donde la gente trata de desacreditar todas esas cosas. Algo que quiero decir, y quiero que usted también lo tenga muy claro: usted es un milagro, yo soy un milagro. A pesar de que usted de repente pueda pensar que no lo es, usted es un milagro. Y tiene que verlo de esa manera, y tiene que creerlo de esa manera. Ahora, Lucas aquí, cuando enumera a los diferentes políticos que había en aquel entonces, vuelvo a reiterar, lo hace de alguna manera ¿para qué? Para que los creyentes tengan las cosas claras. Una de las cosas que quiero mencionar el día de hoy, refiriéndome un poco a todo esto, porque si uno se pusiera simplemente a estudiar acerca de Tiberio César, de Poncio Pilato, de Herodes, que es Herodes Antipa, su hermano ha sido sacado del gobierno por Roma, y ha sido sacado del gobierno por Roma a causa del abuso de poder que él estaba haciendo. Cuando uno trae a la historia o trae a la palestra lo que la Biblia enseña con respecto al Imperio Romano, quiero invitarlos, yo sé que lo han visto, pero quiero reiterárselo. Vamos al libro de Daniel, por favor, al capítulo 2 y al capítulo 7. ¿Por qué? Porque lo interesante de todo esto es que aquí Lucas está viviendo una época que para nosotros es pasada. Daniel es mucho más atrás.
Pero debe ser tremendamente alucinante para las personas de aquel entonces, como así lo es para nosotros, poder ver cosas que la Biblia ha anunciado con anticipación. Por ejemplo, a nosotros que nos ha tocado vivir esta época, ver a Israel volver después de 2000 años que no han tenido tierra y que la Biblia dice que en un día Dios los iba a volver a hacer nación, que su idioma que estaba muerto iba a ser nuevamente usado. Para uno eso es tremendamente alucinante, y ver hacia adelante todo lo que a nosotros nos ha tocado ver. Como por ejemplo, que la Escritura habla que es para un futuro, que va a llegar un momento donde la gente no va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Nosotros somos una generación, yo creo que la gran mayoría de aquí, cuando compra con sus tarjetas de débito o tarjetas y compra online o paga con eso. Muchos ni siquiera usan billetes aquí. Yo uso billetes, yo soy viejo. Yo voy a seguir usando billetes hasta que me los prohíban. Pero la gran mayoría no lo hace. Y todos saben lo que significa cuando se cae el sistema de repente. Usted no puede comprar ni vender. Todos estuvimos sujetos durante un tiempo al COVID. Y vimos cómo el mundo entero estaba bajo una orden mundial. Entonces, por eso quiero destacar eso y quiero destacar algunas otras cosas con respecto a lo que estoy diciendo. Dice que en Daniel 2 nos habla de un imperio que es el imperio babilónico. Si miráramos la historia, han pasado imperios que tienen que ver con Israel. Primero ya pasó el imperio egipcio, a pesar de que a esta altura siguen siendo nación, siguen peleando, siguen queriendo levantarse. Aquí todavía ellos están haciendo guerras y batallas ya no tan grandes como antes. Y ya pasaron, Dios usó ese imperio para formar a quién, a una familia o a Jacob, que entró con sus hijos, con sus nueras, con sus nietos. Fueron 72 personas que entraron a Egipto y salieron 3 millones de personas. Y todos conocemos la historia de Israel. Cómo a pesar de que Dios les decía cosas, ellos hicieron lo contrario, y luego Dios tuvo que traer a un imperio, al imperio asirio, para castigarlos a ellos. Cosa hablada y predicha. Luego aparece el imperio babilónico reemplazando al imperio asirio. Pero en el imperio babilónico Dios hace algo interesante. ¿Por qué? Porque en ese libro, o en este libro de Daniel, o a ese hombre llamado Nabucodonosor, a Daniel también, le anuncia las cosas que aún ni siquiera nosotros hemos tocado ver o vivir. Voy al hecho. Vamos al final más o menos del capítulo, porque el capítulo habla de cómo este rey tiene un sueño al cual él despierta. El sueño lo ha dejado tremendamente inquieto, pero no sabe nada del sueño. Solamente lo ha dejado inquieto, lleno de temor. Y como él es el que manda, tiene personas a su haber que pueden leer el horóscopo, que pueden hacer, no sé, pues son chamanes, dentro de las cosas que nosotros pudiéramos conocer, brujos, lo que sea. Estaban todos. Y dijo, ya, ustedes que tienen, se supone, ese poder, vengan y díganme lo que yo soñé. Y si ustedes no me lo dicen, yo los voy a matar. Algunos sugieren que cuando Daniel interviene, ya han muerto algunas de estas personas. Y Daniel va y le dice a la persona que está a cargo de él, recuerden que aquí hay hartas cosas que han pasado con él. Primero que nada, él, a pesar de que no comió la comida del rey, se veía mucho más robusto y de mucho mejor semblante que los demás. Y él le dijo a esta persona que había visto esto en él, hey, no te preocupes, voy a ir con mis amigos a orar a Dios y le vamos a pedir a Dios que nos diga el sueño. Y él se lo trae el sueño. ¿Y el sueño de qué habla? De que a Nabucodonosor se le ha permitido saber, primero, que él es la cabeza de oro, pero que luego vienen otros imperios. Miren, por favor, vamos a ir
Verso 26, vamos a saltar. Entonces el rey dijo a Daniel, el cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tus sueños has visto, y las visiones que has visto en tu cama, estando tu rey en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque me haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Lo que dice aquí es que el rey empezó a decir, ¿quiere hacer del futuro? Cosas de esa naturaleza, y Dios dice que vino y le dio esto. Ahora, obviamente que no solo para él, porque aún nosotros, los que hemos aprendido del libro de Daniel y Apocalipsis, es increíble. Y aquí dice, tú, oh rey, veías una gran imagen, esta imagen era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Y su aspecto era terrible, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho, sus brazos de plata, sus vientres, sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamos en la era del verano. Y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno, más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Fíjese que lo que está hablando aquí, lo último, ¿sabe qué es eso, no? Es el reino milenial, en la cual dice que tú y yo vamos a ser reyes y sacerdotes. Entonces, la visión llega tan lejos, algo que ni siquiera todavía nosotros, porque tiene que venir el rapto, tiene que venir la tribulación, y luego recién viene Jesús con nosotros a instaurar su reino milenial. Entonces, este es el sueño, también la interpretación que de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza, majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo, aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y él ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Fíjese que esto mismo, por ejemplo, si uno sigue escudriñando, va a ir al libro de Daniel, capítulo 6, y va a encontrar que Dios está escribiendo en una pared, y le está escribiendo al nieto de Nabucodonosor, y le dice, he pesado tu corazón y lo he hallado falto, por tanto tu reino te va a ser quitado. Y esa misma noche, los medo-persas habían secado el Éufrates y estaban entrando al centro de la ciudad, esa misma noche, y él muere. Entonces, obviamente él está diciendo algo que no lo ha vivido. Nosotros sabemos por la historia y por lo que más adelante nos dice la Biblia. Dice, y el cuarto reino, por favor, que este es el que me quiero detener un poco, será fuerte como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas y desmenuzará y quebrantará todo. Quiero invitarlos a Daniel 7, por favor. En Daniel 7 hay una repetición de esto, pero ahora ya no es a Nabucodonosor, es a Daniel. Y ya no es como, sino ahora es como bestias. Le presenta a los imperios como bestias. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como el león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Yo le dije, ¿qué imperio es este? Medo-persa. Es una alianza. 3 costillas y 2 costillas, porque un imperio era más poderoso que el otro y al final lo absorbe. Alucinante lo que Dios habla. Dice,
Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré otra semejante a un leopardo. ¿Quién es este? Alejandro Magno, Alejandro el Grande que le llaman, que dominó todo el mundo y que a la edad de 30 años él estaba tan aburrido porque ya no tenía nada más que dominar, que cayó en una borrachera y estaba lloviendo y murió de bronconeumonía o bronconeumonía, la palabra correcta. Entonces, y aquí nos está hablando la Biblia, con 4 alas de ave en sus espaldas, que tenía también esta bestia, 4 cabezas, y le fue dado dominio. Ahí está hablando de que luego que él muere, los 4 generales que él tenía toman el gobierno del imperio, y entre ellos está uno, quien es Antíoco Epífanes, que luego hace pasar muy mal rato a los judíos en la época de los macabeos. Entonces dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. ¿Por qué me quiero detener aquí? Para que usted entienda un poco la situación, no solo política, sino una situación también de convivencia en la cual vivían los creyentes. Por favor, si traemos a la memoria, y reitero lo que estábamos leyendo en Lucas, ¿no es cierto?, que nos está mencionando algunos individuos, ¿no es cierto?, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Cuando uno va para atrás un poco a el capítulo 1, recuerden que en el capítulo 1 también se nos hace mención, pero no es de Tiberio César. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote, ¿no es cierto?, que era Herodes el Grande. Y también se nos hace mención más adelante en el capítulo 2, por favor, si me acompañan también, para que lo rayen en sus Biblias. Aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de Augusto César. Ya. Por favor, estamos hablando del nacimiento aquí, ¿no es cierto?, de cómo Cristo lo mueven de un lugar a otro, luego porque va a Egipto, vuelve, toda esa historia que hay aquí, ¿ya? Y luego la Biblia nos contó acerca de Jesús a la edad de 12 años, pero luego pasamos a lo que estamos leyendo ahora, que han pasado 29, 30 años. Ahora, quiero remitirme a lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Por qué razón? Porque este hombre llamado Augusto César fue un hombre que hasta este entonces Roma venía teniendo unos conflictos enormes, pero al interior. Y ellos se jactaban de ser una república. Una república. Los que ven por ahí se acordarán que siempre el Senado romano sale mención. Y uno ve películas de toda la cofradía y todas estas cosas que ocurrían aquí. Este hombre fue el que trajo la paz, que trajo solución a Roma. Pero al costo de que Roma dejó de ser una república y pasó a ser, ¿qué?, una monarquía, por llamarlo así. ¿Por qué? Porque él se autodenomina y obliga al Senado a que se lo denomine Augusto. Ese nombre se usaba exclusivamente para lugares muy fastuosos, pero no en persona. Entonces ahora pasó a ser una persona que era un emperador. Ellos, vuelvo a reiterar, cuando uno ve la historia, entonces este hombre pasa a la historia, ¿no es cierto?, fallece, y no solo él, también fallece Herodes el Grande, que nos mencionaba el capítulo 1, y han llegado a la historia los sucesores de él, en este caso Tiberio César, ¿y quién más? Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. Este es el 5º gobernador que ha puesto Roma. Este lugar, que es Palestina, es un lugar mirado a menos, mirado a huevo en realidad por los romanos. Se dice que Poncio Pilato llegó allí porque se casó, hubo un casamiento con alguien de importancia y por eso le dieron a él esta posición.
Y luego dice Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás. Por favor, vuelvo, Poncio Pilato, y quiero más o menos referirme un poco a qué. A que entendamos que nosotros, al igual, y no solo nosotros, sino que todos y todas las personas que le ha tocado caminar con Cristo Jesús, o en su momento los judíos que le tocaba caminar detrás del Dios de Israel, siempre la vida ha sido difícil. Hay que sacarse de la cabeza la idea de que en algún momento la vida para los creyentes ha sido fácil. Nosotros mismos, alguien lo decía, creo que Diego fue que lo dijo en un momento en Los Varones, cuando hablaba acerca, o alguno de los chiquillos lo dijo, que en realidad cuando la gente en el tiempo presente alababa un poco a los chinos, ¿no es cierto? Ustedes saben que la iglesia en China es perseguida de manera increíble, no tienen Biblia, y alababan a los chinos por esa fe que ellos tenían. Y los chinos le decían, ¿saben qué? Nosotros en realidad los alabamos a ustedes. ¿Cómo son capaces de caminar en Cristo Jesús a pesar de todo lo que tienen? Nosotros mismos podemos darnos cuenta la facilidad que tenemos nosotros para perder el tiempo. Uno toma el teléfono, te pones a mirar, voy a mirar un poco Facebook. ¿Cuánto rato pasa ahí? Y tanto entretenimiento que tienen los creyentes hoy día. A veces realmente me gustaría vivir una época más antigua en donde a lo mejor no había nada de esto y ellos lo único que tenían, miren lo que voy a decir, era leer. Uno mismo, si va para atrás en la historia de uno, nosotros somos viejos ya. Yo me acuerdo del primer televisor que se compró mi mamá y que pues me lo prestaba. Era un televisor Antú, me parece que era de 12 pulgadas, blanco y negro. No sé cómo veíamos uno. Pero antes de eso no había televisor, había una radio. ¿Qué es lo que yo hacía? No conocía a Cristo, pues ¿sabes lo que me leía? Yo era mi historia de Chile. La di vuelta para allá, para acá. Entonces, voy diciendo esto, ¿por qué? Porque de verdad nosotros tenemos que entender que vivimos realmente tiempos peligrosos, tiempos difíciles, y por eso quería mencionar, ¿por qué? No sé si voy a poder detenerme en todo esto, porque si uno piensa, Tiberio César, eran horrorosos los romanos, ya lo dijo ahí el libro, eran crueles, eran, digamos, alguien lo dijo, fue lo siguiente. Voy a leer un poco la historia que está allí. Dice, Augusto César, un hombre que venció a todos sus rivales luego de una guerra civil que duró aproximadamente 20 años, en donde todo se marchitó. Y saben, alguien describe cómo era el sentir del pueblo. En ese entonces había inseguridad pública, pues no había protección ya que no había ninguna administración pública. Las calles eran totalmente inseguras, pues los ladrones asediaban en ellas. Había secuestro de viajeros que los vendían para ser esclavos. No había inversión social. Aumentaban los intereses, no había moralidad. Las mujeres, dice aquí en la historia, confundidas con la libertad que se le había dado en aquel entonces, dice, habían aumentado los divorcios, los abortos, los adulterios. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, no? Uno de repente dice, no, si todos los tiempos han sido difíciles, todos los tiempos han sido malos. Y uno tiene que tener claro esto. Jesús fue tremendamente claro con los discípulos cuando estuvo con ellos. Y le dejó muy claro en su mente. Por favor, quiero leer Juan 15, 12 al 21. Porque de aquí es donde parte realmente lo que es nuestra vida en Cristo. Si nuestra vida en Cristo va a ser lo que tiene que ser, cuando tú y yo comprendamos realmente que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo.
Cuando realmente las cosas de este mundo no tengan tanta validez en nosotros, ni sean tan apremiantes que nos gobiernen al punto de repente de tener temor si perdemos esto o perdemos esto otro. Jesús se lo dijo, miren, el 12 al 21. Le ha hablado que Él es la vid verdadera, pero me encanta cuando le dice esto. Parto con el 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Más adelante le dice las mismas palabras, pero le dice estas cosas he hablado ¿para qué? Para cuando te empiecen a suceder, no digas, oh, ¿qué está pasando? Primera de Pedro capítulo 4 dice que no nos sorprendamos del fuego de la prueba que nos puede sobrevenir en algún momento. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos lo más valioso que hay en este mundo. Yo no sé si hoy día es así, dicen que ya no es así, pero hacia atrás yo recuerdo cuando era más joven que decían que los dólares o los pesos o las monedas que sea en cada país tenía que ser respaldada por oro. Ahora algunos dicen que ya no hay oro, no lo sé, pero respaldado por oro. Yo tengo, no sé, pues $1,000 millones, pero tenía que tener respaldado en Fort Knox en oro. Y la Biblia dice que la fe es más preciosa que ¿qué? Y que tiene que ser. Entonces por eso, reitero, yo no sé lo que puedan estar viviendo algunos de ustedes aquí. Pero téngase por dicho. Miren lo que dije. Tuviera la Ivana ya me retaría ya. Santiago dice, cuando tú estés en aflicción, ahora, por favor, separemos que no es una aflicción producto de mis errores, de mi carne, de mis malas decisiones. Separemos eso. Porque gracias a Dios no hemos sido consumidos por esas malas decisiones, como dice Lamentaciones 3. Porque a veces Lamentaciones 3 termina Jeremías haciendo mención, ¿saben de qué? De que él dice, ¿sabes qué? Dios se parece que no, está mal. Dios me abandonó, no, Dios te ha equivocado. Así está pensando él, porque todo lo que él ve es desastre. Hasta que llega luego a pensar, pero bueno, ¿sabes qué? En realidad estos productos, dice, habla de los pecados y sobre todo dice que Dios ha sido misericordioso. Entonces uno tiene que tener esa salvedad de que no hay costo. Entonces, Santiago que dice que debes tenerte por sumo gozo cuando estés ¿en qué? En diversas pruebas. Yo les voy a decir algo que he dicho más de alguna vez. Si no tienes prueba, ahí preocúpate. Y yo lo voy a decir de la manera más gráfica que lo he dicho siempre. Yo soy malo para la pelota. Cuando jugábamos pichanga y teleísca, ¿no se acuerdan ustedes? Yo era el último, porque ya no tenía nadie más elegir. Y lo que decían, déjenlo, porque se marca solo. Entonces Satanás no se va a levantar. No va a perder tiempo, ni sus demonios, ni sus principados, en personas que no tienen ninguna injerencia en la vida cristiana. Vuelvo a reiterar, hablando un poco de lo que dije al principio, cuando hablaba acerca de que la Biblia dice que realmente tenemos que mirar a la gente como ovejas sin pastor. Por eso a veces no tenemos ese corazón. Miramos al individuo, al fulano, a mengano, no me cae mal, no, es pesado, es odioso. ¿Y la Biblia qué nos decía? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable, sufrido, que con mansedumbre corrija? ¿Para qué? Porque no vaya a ser que él sea la forma o el ejemplo para que estas personas escapen ¿de quién? Del lazo del diablo. Entonces, por eso reitero, Jesús tremendamente claro, los discípulos lo iban a pasar pésimo. Ellos murieron. Yo los animo a leer 2 libros. Los mártires de Fox, que empiezan en el siglo I y terminan en el siglo XV, y Los mártires, que es un libro exclusivamente del siglo I, en donde se habla de cómo morían los creyentes, pero cómo morían cantando la canción de Apocalipsis capítulo 1. Morían cantando. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver un poco con todo lo que hemos estado mencionando, lo que mencionamos los miércoles, que nosotros somos personas que a pesar que vivimos en este mundo, que a pesar de nuestro carnet de identidad diga chileno, nosotros somos del cielo.
Si esa es la verdad. Y el día menos pensado, nos vamos a ir. Tengan la seguridad, por favor. Dios está apretando su corazón para no hacer lo que hizo en Génesis 6, cuando dice que le dolió el corazón a causa de que el pensamiento de los hombres es solo maldad. Yo miraba lo que está pasando en España. Y yo le digo, la gran mayoría, no, ¿sabe qué yo creo? ¿Sabe lo que yo creo que es Dios? ¿Usted ha visto los enunciados, lo que hacen los políticos en España? Yo siempre les digo, nosotros venimos detrás de España. El aborto por 3 causales, luego por todo lo demás, la eutanasia. España es un país durísimo en cuanto a la libertinaje. Yo a lo mejor me estoy yendo, pero es lo que yo creo. Entonces a veces a nosotros se nos olvida realmente eso y se nos olvida que realmente el mundo está teniendo una actitud muy tremenda en contra de Dios, y Dios a lo mejor está haciendo estas cosas para llamar a la gente, porque piensen, por favor, si usted lo piensa, yo lo miro ahí y usted lo traduce. ¿Han pensado en el diluvio? Se supone que vivían 5.000 millones de personas. Eso dicen, 5.000 millones, ahora vivimos cerca de 8.000 millones. ¿Se imaginan el diluvio? Dice que el agua, ¿hasta dónde llegó? Hasta las torres más altas. ¿Se imaginan la cantidad de cadáveres, carruajes, animales? Entonces, ¿por qué decir, bueno, esto no puede ser Dios? No lo sé. Pero reitero un poco, ¿por qué? Y esto es lo que, bueno, no sé si alcance. ¿Por qué razón? Porque lo que ocurre aquí, lo que va a ocurrir, ¿por qué de alguna manera Lucas hace lo que hace? Porque siempre está pasando algo con la iglesia, y la iglesia lamentablemente siempre está recibiendo instrucciones o está haciendo cosas que no debe hacer. Hoy día la gran mayoría de las iglesias están en otra. Y eso no nos debe sorprender. La Biblia dice que muchos harán mercadería de ellos. Eso dice Pedro. Entonces uno no puede. Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea que era tibia, ¿no es cierto? Entonces, pero lo peor de todo eso es que la iglesia de alguna manera ha ido sufriendo. ¿Por qué razón? Porque ha ido mezclando cosas, porque no ha tenido esa claridad para saber lo que es. Por ejemplo, la iglesia del siglo XX sufrió con 2 cosas que no fueron menores. ¿Por qué? Porque hubo una mezcla. Por ejemplo, si usted trae a la memoria, algunos se acordarán, ¿no es cierto?, de la teología de la liberación. ¿Quién se acuerda de la teología de la liberación? Nadie. El mundo católico, los católicos, los curas lo levantaron. ¿Por qué? Porque el evangelio lo mezclaron con la doctrina marxista de Karl Marx. En consecuencia, ya el evangelio no tenía relación con la alma de las personas, sino tenía relación con ¿qué? Con la justicia social. Y muchas iglesias entraron en eso. Hoy día la iglesia y muchos están entrando ¿con qué? Con lo que es el modernismo, o tiene otro nombre que se le habla a las iglesias progresistas. Donde mezclan. ¿Por qué? Porque la iglesia hoy día mucha va caminando, ¿saben con quién? Con los tiempos. No, hay que adaptarse a los tiempos. Pues encontramos pastores mujeres, encontramos pastores homosexuales, pastoras lesbianas, y no me miren con esa cara, busquen la iglesia anglicana ha nombrado, y eso ha sido reconocido y ha sido mostrado. Entonces por eso reitero un poco haciendo mención de por qué Lucas hace esto, entendiendo primero, y vuelvo a reiterar también lo que Dios ha puesto en mi corazón para hacerles manifiesto, porque a lo mejor usted no lo está pasando bien, no lo está pasando, están habiendo muchos problemas, pero tenga la seguridad que tal como se ha dicho, y lo decíamos la semana anterior y el miércoles lo decíamos, te pueden dejar todas las personas, pero hay alguien que no te va a abandonar. ¿Quién es? Dios.
nunca te va a dejar. Entonces, pero lo importante es esto. Dice, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros, vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pues es llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Está hablando con los discípulos, pero también con nosotros. Y luego dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os los dé. Esto mande que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y por favor voy a ser enfático y a lo mejor odioso con esto. En tu familia, en mi familia, hay personas que no son de Dios. Sí. Él puede ser tu hija querida, tu hijo querido, el que te causó dolor cuando lo trajiste a este mundo. No es chiste. El libro de los Efesios dice que el espíritu que operan los hijos de desobediencia, que hay creyentes y no creyentes, del diablo y de Cristo. No es que sean satánicos, por favor. No es que ellos vayan, no, simplemente es que ellos son movidos. ¿Por quién? ¿Ve? Es así de simple. Entonces, por eso dice, y eso es lo importante, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Tu esposo a lo mejor no es creyente, te hace la vida imposible, difícil. Es bíblico. Tu vecino, tu vecina. Entonces, por eso quería reiterar esto, porque no voy a alcanzar a decirlo. Pero si usted se acuerda, los que conocen la Escritura, ¿se acuerdan de Anás y Caifás, o no? Anás y Caifás, Anás lo ha sacado el Imperio Romano por algunas cosas políticas. Han puesto a Caifás. Pero cuando uno ve que a Jesucristo lo pasan por 6 procesos, ¿se lo traen primero a quién? A Anás. Luego a Caifás. Pero aparte de eso, ¿pero han leído usted lo que hacían ellos o no? A ellos les interesaba la política. Primero, ellos mismos, cuando fueron ante la autoridad romana, ellos le pagaron, sobornaron ¿a quién? A la policía. ¿Han escuchado eso, no? Sobornaron a la policía para que fueran ante el rey y se quedaran piola. Porque Jesús había resucitado. No, se lo llevaron, se lo robaron. Pero si uno va más atrás, ¿se acuerdan todas las reuniones que hacían a escondidas o no? Y de repente lo hacían en la noche, siendo que bíblicamente no se podían juntar de noche. Entonces, más que nada, vuelvo a reiterar, no se sienta, uno ve las noticias. Ese es el pan diario de los políticos toda la época, siempre. Pero lo importante es que tú y yo entendamos lo que somos. Y yo lo que vuelvo a reiterar a veces y digo, vamos al cielo. Y nosotros debiéramos, no voy a decir, debiéramos ser capaces de llegar a tal punto de entrega, aun si nuestra vida estuviera de por medio. ¿Y saben por qué o no? ¿Qué es lo que le dijo el diablo a Dios cuando trataron con Job? Déjame que lo toque. Pero Job, todos saben, Jehová dio, Jehová quitó. Entonces, yo debiera, y voy a decir yo, tener la capacidad, y por eso a veces me espanto, a veces digo, y a veces me duelo cuando veo personas, veo a los jóvenes, como dice la Escritura en el libro de la Odisea, o el libro, esa tibieza, así como,
Esto no debiera ser así. Deberíamos tener una vida intensa. Ahora, el único que sabe cuán intensa es tu vida es Dios. Nadie más la puede juzgar. Pero tú tienes que estar satisfecho. Estamos completos en Cristo, decíamos el otro día. Sin duda. Pero yo igual tengo que estar satisfecho. Entonces yo tengo que llegar al punto de lo que dice el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cuando él decía y le dicen, ¿sabe qué? Mira, ¿estáis mal ahora? Espérate las semanas que vienen. Espérate lo que viene. ¿Cómo estarías tú si te dijeran, ¿sabes qué? Estamos en noviembre, diciembre, enero. Onda, olvídate, chiquillo. Viene lo que te va a pasar. Y con testimonios, que no era una cosa, sino que desde el cielo mismo vino un profeta y le dijo, ¿de quién es este cinturón? ¿Se acuerdan de lo que él dijo, no? Porque ellos trataban de disuadirlo. Y él dijo, cabréense. Porque no solo estoy dispuesto a sufrir, estoy dispuesto a ¿qué? A morir. Entonces, pero solo las personas que tienen puestos sus ojos en el cielo tienen esta capacidad. Pablo ya lo ha dicho cuando escribe a los filipenses. Para mí el vivir es Cristo y el morir. Estoy puesto en estrecho, dice, y deseo partir y estar ¿con quién? Con Cristo. Entonces de eso se trata esto. Entonces por eso dice aquí, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no soy del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Vamos al 16 al tiro, miren por favor, para que está pegadito allí. Porque no bastó con esto. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Por favor, piense en todos aquellos que fueron quemados por la Iglesia Católica en el siglo XV, en la época de la Reforma. ¿Saben que si usted ve historia, los hugonotes, los valdenses, eran ciudades francesas que fueron arrasadas por los católicos en la contrarreforma? Pero ellos lo hacían en nombre de ¿quién? Las cruzadas, cuando peleaban por Jerusalén. Los templarios y todo ese tipo de cosas. ¿En el nombre de quién lo hacían? Y aquí les dice, estas cosas os he hablado. Estas cosas le dice el Señor, para que usted esté claro, firme. Ahora, yo vuelvo a reiterar, no significa esto que... Yo creo que Dios tiene planes de bondad, para nosotros que Dios es bueno, sin lugar a dudas, pero también quiere que estemos claros, si en algún momento pasa algo, que estemos firmes. Para, como decíamos el otro día, mire que esté firme, cuidado que no caiga. Como diciendo, ay, ¿por qué no? Y como yo he dicho, ¿y por qué no a ti? Yo tengo, ¿sabes? A mí me da miedo decir cosas. Si no crea que a mí no me da miedo decir cosas, pienso en cosas de repente, ay, Señor, sería terrible, digo yo, no sé cómo estaría. Yo lo decía cuando eran mis niños chicos. Yo hablaba de mis hijos, los que están aquí tiempo saben. Yo decía, ahora tengo nietos, nietas. Pero bueno, Dios sabe. Dice, para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para cuando llegue la hora os acordéis que yo os lo había dicho. Entonces no podemos pensar, ni decir, ni creer cosas totalmente diferentes. Entonces tenemos que tener muy claro, somos del cielo, dice Filipenses. Hay un llamado tan claro en Primera de Juan, dice que no amemos el mundo, ni las cosas del mundo, porque estas cosas no vienen del cielo, sino de acá. Entonces, el mensaje de Dios es tremendamente claro para nosotros. Y yo los animo con eso. Hay mucho más, pero no vamos a alcanzar. Pero Dios realmente es lo que pone en mi corazón en este día. ¿Por qué? Porque Él quiere que vivamos una vida en Cristo. Y como dice la propia Escritura, a mí me encanta lo que Pablo dice. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué es lo que podemos en Cristo? ¿Qué es lo que podemos en Cristo? Todo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay que dejarlo a Él que crezca, como el propio Juan el Bautista va a decir más adelante, y nosotros, bueno, así va a ser.
Padre, gracias por darnos este tiempo, tu palabra. Gracias, Dios, por amarnos de la manera en que nos amas. Gracias por, de alguna manera, Señor, afianzarnos bien. Señor, no queremos, sin lugar a duda, vivir problemas ni dificultades, Señor. Pero a veces reaccionamos tan mal, Señor, tan equivocadamente, Señor. A lo mejor como Jeremías ahí, Señor, que te enojaba contigo y pensaba que la culpa era tuya, Señor. Te pedimos ayuda, Señor. Te pedimos ayuda para poder vivir nuestra vida en Cristo, sabiendo de que estás contento, satisfecho, Señor. De que tú nos miras a través de Jesucristo, que nos ves santo y puro, Señor, a pesar que a nosotros nos cuesta, Señor. Pues te pedimos que simplemente nos ayudes a ser conscientes de que seguimos luchando y batallando, como dice el apóstol, Señor, que no es que lo hayamos logrado, pero proseguimos a la meta, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener nuestra cena. Vamos a pedirle a Jaime, le vamos a pedir a quién más.